En el pensamiento y el análisis político todavía no se ha guillotinado al rey. Esta frase hace referencia a la Revolución Francesa, tema que toqué en el café del viernes pasado y que de alguna u otra manera da pie también a este video y al que viene. Esta frase fue dicha por Michel Foucault en 1976 y que hace referencia a aquel poder majestuoso, concentrado, que nos empapa con sus rayos verticales a cada uno de los miembros del pueblo. Por eso, y en tiempos de autoritarismo necesario, razones de las cuales son de público conocimiento, creo que es importante hablar sobre el poder político. La filosofía dejó de intentar compensar la impotencia de la razón científica hace mucho, pero mucho tiempo. Ya no trata de completar su edificio. Una de las intenciones de la Ilustración sería multiplicar los poderes políticos de la razón. Pero aquellos hombres del siglo XIX después empezarían a preguntar si el poder político ya no tenía demasiado poder. Desde Kant, el papel de la filosofía sería tratar de evitar, de alguna u otra manera, que la razón no vaya más allá de nuestra experiencia. Pero desde ese momento, es decir, desde el desarrollo de los estados modernos y las sociedades modernas, el papel de la filosofía también ha sido el de racionalizar el exceso de racionalidad dentro del poder político, que es más bien una esperanza de vida prometedora. La razón del Estado es considerada como un arte, es decir, una técnica conforme a cierto tipo de reglas. Y estas reglas no se refieren a aquellas costumbres o tradiciones, sino que al conocimiento racional. Hoy en día la expresión de razón que el Estado evoca. Arbitrariedad, violencia, no importa. En ese momento lo que la gente tenía en la cabeza era un modo específico de arte en los estados gobernantes. ¿De dónde extrae este razonamiento el arte específico del gobierno? Dar respuesta a esta pregunta provoca el escándalo del pensamiento político naciente. Y sin embargo es muy simple. El arte de gobernar es racional. Si la reflexión hace que observe la naturaleza de lo que se gobierna, aquí el Estado. Ahora bien, afirmar que es tan común es romper con una tradición judía y cristiana a la vez. Una tradición que afirma que el gobierno era esencialmente justo, que respetaba todo un sistema de leyes. Las leyes humanas, las leyes de la naturaleza y las leyes divinas. Por eso el gobierno del rey de su reino debe imitar el gobierno del dios de la naturaleza. O de nuevo, el gobierno del alma del cuerpo. La Revolución Francesa sustituyó la imagen del rey por el del Estado, el imperio de la ley o la dominación de clases. Pero la forma de entender el poder es la misma. Una sala de mando situada en la cúspide de la sociedad que nos dice y nos limita entre qué podemos y qué no podemos hacer. Y Foucault propone romper este esquema conceptual. En lugar de un poder que se concentra y se deduce entre las grandes figuras, Estado, ley y clase, Foucault nos propone pensarlo como un campo social de fuerzas. Es decir, el poder no desciende de un punto soberano, sino que de todas partes, donde millares de relaciones de fuerza atraviesan y configuran nuestra manera práctica de entender las relaciones de trabajo, las ciudades, la salud, la sexualidad, hasta incluso la educación. El Estado, la ley, las hegemonías sociales son los nodos más grandes de la red de poder. Pero tenemos que pensarlo al revés de lo normal. No tanto como si fueran la punta de un iceberg, sino que estos se recortan en un fondo de constante ebullición. Formas terminales, pero no pasivas. Las figuras visibles de poder son el resultado de un campo social de fuerzas y se apoyan en él, y a su vez lo fijan. Encadenan distintas relaciones de fuerza concretas y locales. Esto para producir efectos globales y estrategias en conjunto. Pese al prejuicio que un payaso instauró sobre Foucault, este fue sumamente crítico con el marxismo en la década de los 70. Para él no es la clase burguesa quien impone estas relaciones de poder, sino que es aquella que las utiliza, las modifica y le saca provecho y que de alguna manera atenúa o intensifica otras.
no es algo mágico que sale de la nada, sino que es un entramado que conforma una red todavía mucho más grande de relaciones de poder que termina haciendo que un grupo domine al otro. El poder no es algo físico que se encuentre en un lugar privilegiado, que puedas ocupar o puedas asaltar, o tampoco sea algo que puedas acumular. Y de esta forma, el paradigma revolucionario entra en crisis. Si no hay relación con el campo social de fuerzas, este poder está vacío, es impotente, no sirve para absolutamente nada. Hay que pensar todo de nuevo y hay que reactivarlo desde una nueva mirada. Donde hay poder, hay resistencia, dijo el peladismo. Esta idea de que el poder no se concentra, sino que brota y crece de todos los ámbitos y los rincones de la sociedad, no hace más que definirlo como el resultado de una acción y reacción. Una manda, la otra responde. Algo así como una manera newtoniana de entender el poder, pero con el equivalente de las fuerzas. Y esta no se ejerce sobre un objeto pasivo, sino que una que está en su completa facultad de poder responder a esta fuerza, pero tenemos una completa incapacidad de prever cómo carajo lo va a hacer. Y Foucault llama a esta resistencia como la plebe, pero va mucho más allá del entendimiento que tenemos de plebe en un sentido marxista. La plebe es una respuesta concreta, local y situada a un procedimiento de poder igual de concreto, local y situado. Y volvemos a ejemplificarlo para que lo entendamos mejor con el mismo ejemplo newtoniano de fuerzas. Si ejerces una fuerza por sobre una pared, la pared va a ejercer la misma fuerza por sobre vos. ¿Sabés quién dice esto? El Alta Llanta. Según estudiamos la idea de Foucault y según entendiendo el no lugar y el no sitio del poder, reconocer cada punto de la red desde donde el poder se ejerce. ¡Alta Llanta! La plebe es menos relación de poder que su contrapunto, en donde se limita a responder a cada avance con un movimiento en el cual se intenta quitar de encima ese mismo poder. Y esto es lo que choca con la idea marxista, porque la plebe no es una realidad sociológica, sino que una falla en el reparto de identidades. No son el pueblo, no son los pobres, no son los excluidos. Hay plebes en el proletariado, hay plebes en la burguesía, pero se presentan de maneras diferentes. El poder y la resistencia lo atraviesan todo y a cada uno. No se reduce simplemente a una puja entre quien ejerce el poder y la resistencia. Pero si queremos abstraernos todavía un poco más, la plebe no existe, pero a su vez hay plebe. Como cuando decimos que la amistad y el amor no existen, pero sin embargo todos los días tenemos demostraciones de amistad o demostraciones de amor. No es una sustancia, es una acción, es una manifestación o es un acontecimiento. El poder se puede encadenar, entrelazar para formar fuerzas concretas y locales, para así desencadenar en estrategias globales. Pero la plebe se puede codificar estratégicamente y generar así reacciones tales como las revoluciones. El problema de organizar esta fuerza radica en dos inercias. La simplificación, donde solamente se pueden organizar entre idénticos, y la separación, donde tenés la necesidad de tener que salir de aquellos puntos en donde se desarrolla la resistencia. Y este es el problema de aquellos sujetos políticos del siglo XX que terminaban haciendo que odies al progresismo o al marxismo. Ya sean partidos políticos o grupos armados. Se piensan a sí mismos como la cabeza y quienes articulan a esa misma resistencia, representándose a sí mismos como grupos homogéneos, cerrados y aislados en el mundo en donde viven. Y es acá donde tenemos que reimaginar aquellas organizaciones en términos de circulación entre los diferentes puntos de resistencia. Asumir el carácter disperso y situado de la resistencia no como un obstáculo, sino como una potencia. Pongamos al feminismo como un ejemplo más palpable.
Si pensamos a las resistencias como algo englobado y centralizado que no va a tener ningún tipo de conexión orgánica con el mundo, nunca se van a generar lazos transversales de saber a saber, de un punto de politización a otro sin cruces ni intercambios. Y la forma de organizar a las plebes es justamente comunicando y extendiendo sus formas de resistencia. Pero ojo, esto también es algo que pasa con otras resistencias, como por ejemplo los libertarios, que mantienen una práctica discursiva cerrados, completamente herméticos en el mundo en donde viven. Y si nos centramos en el discurso económico, la respuesta siempre va a ser la misma, única, y nunca vas a encontrar un libertario que te dé el brazo a torcer. Práctica que lleva a la baja potencia que alcanzan a nivel político. Repodrido. Cada vez que intenté hacer un trabajo teórico lo hice a partir de elementos de mi propia existencia, siempre en relación con procesos que yo veía desarrollarse en torno a mí. Para aclarar este tema de las experiencias vividas, Foucault viaja lejos, muy, pero muy lejos en el tiempo y en el espacio. A siglos tan remotos y a personajes tan oscuros como a textos perdidos. Pero su trabajo se pone al servicio para darnos soluciones a los problemas e inquietudes que atravesamos en el presente. Según Foucault, la posición profética, que él suele adjudicarle al marxismo, pero en realidad puede adaptarse a otras resistencias, es un pensamiento movilizador que en realidad termina desmovilizando a los pensamientos. Confunde las necesidades históricas y los objetivos con el curso de lo real, con discursos como el fin del capitalismo. Además, tapa aquel aspecto sombrío y solitario que suelen tener este tipo de luchas. Las fases de silencio e invisibilidad que las luchas tienen a veces cuando no gozan de la atención mediática o los focos. Se busca que todo el tiempo evangelicemos una tesis, pero que a su vez no hagamos ningún trabajo por nuestra cuenta. Repetir un discurso ya analizado y así presentarlo como un dogma definitivo. Esa posición profética que es como una voz en off que nos repite todo el tiempo qué es lo que pasa, pero nunca sepamos de dónde viene. No hay que entenderlo como un sistema teórico válido siempre, sino como un instrumento de fuerzas concretas. No es ni cerrado ni perfecto. Solamente tenemos que aprender a graduar los lentes con los que miramos la realidad. Querría producir efectos de verdad que sean tales que puedan utilizarse en una batalla posible, conducida por quienes lo deseen, en formas por inventar y organizaciones por definir. Dejo esa libertad al término de mi discurso a quien quiera hacer algo con ella. El que entienda esto no es un gurú o un oráculo o un profeta, sino que Foucault lo llamaría como intelectual específico. No es el portavoz de valores universales, sino que el de situaciones concretas. Y quédate tranquilo que acá en YouTube faltan bastantes. Y en lugar de darte un discurso de todo lo sé, es mejor darle las herramientas a uno para que haga lo que quiera con ellas. Si pensamos al pie de la letra, los libros siempre remiten a libros. Y si pensamos al pie de la calle, los libros siempre resuenan a experiencias colectivas o individuales. Todos estos pensamientos no hacen más que enquilombar todo, pero una vez que los entendés, terminás saliendo con una sonrisa. No tenemos que entender al poder como un monopolio del Estado, sino que a un campo social de fuerzas. Y tampoco entender a las resistencias como un monopolio de los partidos políticos, sino que algo que se puede ejercer desde cualquier sector de la sociedad. Y tampoco entender el saber como un monopolio de los especialistas o de las voces explicadoras, sino más bien como una caja de herramientas que no tiene dueño, de la cual todos podemos hacer uso. Y por sobre todo, servirnos y aportar. Es una cuestión de diferenciar entre vieja política y nueva política.
La vieja política es aquella que tiene la necesidad de recentralizarse y absorber las energías sociales. Estos centros van acumulando poder a costa de la pasividad y la desertización del resto. En cambio, la nueva política es aquella que está constantemente vaciando sus centros y potenciando lo demás. Abre la posibilidad de la intervención política en lugar de acotarla, aumentando así la posibilidad de cada uno de nosotros en participar y no de la de producir espectadores. La activa conversación, no monólogos. La mejor herramienta que nos dejó hoy Foucault es que la madurez política no yace en pasar de lo pequeño a lo grande o de saltar de las calles a las instituciones o viceversa, sino que a guillotinar al rey de una vez por todas e inventarnos lenguajes y mapas para impulsar de una vez por todas que el cambio sea en plural o no será.